Padre, te damos tantas gracias por este tiempo, por el privilegio de poder abrir tu palabra una vez más. Queremos rogar, Señor, tu dirección, tu guía, Señor, tanto para el predicador como para los oyentes, Señor. Necesitamos de tu Espíritu, Señor, que tu Espíritu enseñe tu palabra y que tu Espíritu también, Señor, pueda corregir todas aquellas cosas, Señor, que son deficientes en nuestras vidas, Señor. Da gracia a mis labios, Señor, para exponer tu palabra. Y te rogamos, Señor, que pueda ser un tiempo de edificación para tu pueblo, Señor. Y de esa forma que podamos honrar y glorificar tu santo nombre, Señor. Te lo rogamos en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. De todas las palabras de nuestro amplio vocabulario, probablemente la que hoy menos se pronuncia y está casi, podríamos decir, en peligro de extinción, es la palabra pecado. No solamente de manera pública, en charlas o en comentarios, sino que también a nivel de conversaciones personales. No hay palabra más incómoda que la palabra pecado. Y no sé si a usted cuando va a escuchar una predicación va con ánimo a escuchar acerca del pecado. Que me enseñen acerca del pecado. Pareciera no ser algo tan cómodo. Esto lo hace notar un autor que escribió un libro en 1973, o sea, varias décadas hacia atrás, y en el cual él habló acerca de esta problemática en ese tiempo. Y él dijo, la palabra pecado parece haber desaparecido de nuestro vocabulario. Dice, fue un término orgulloso, muy fuerte, siniestro y grave. Pero la palabra se ha ido, dice él. Casi ha desaparecido por completo. Tanto ella como lo que evoca. Dice, ¿por qué? ¿Será que ya nadie peca? ¿O será que ya nadie cree en el pecado? Es interesante. Pareciera que hoy es una palabra que ya no se escucha mucho. Estamos hablando de 1973, varios años hacia atrás. Pero creemos que pasando los años esto aún más se ha incrementado. Ausencia de la palabra pecado. Dice un erudito del Nuevo Testamento, el aspecto más frustrante de evangelizar dentro de las universidades, dice él, es que los alumnos no tienen ni idea lo que es el pecado. Entonces ya es difícil comenzar a evangelizar a alguien sin saber qué es el pecado. Él dice, saben muy bien cómo cometerlo, pero no entienden lo que significa. Y es interesante. Eso hace que haya una barrera antes de poder predicar el evangelio porque es un término que prácticamente ha desaparecido. Una mujer que es socióloga hizo un estudio de sermones de algunos pastores con respecto a este tema para evaluar si realmente es así, si se ha aminorado un poco el concepto del pecado. Y este estudio que hizo tenía que ver con Lucas capítulo 15, que es lo que es la parábola del hijo pródigo. Y es interesante que dice, ¿cómo figura la idea del pecado en los sermones estudiados? Dice ella, descubrimos que denunciar el pecado representa un gran problema para los pastores. El minucioso examen que hicimos de las predicaciones demuestra en muchas formas que el concepto del pecado se ha acomodado a la sensibilidad secular actual. Ahora pareciera que lo más práctico, lo más cómodo para hablar no es la palabra pecado porque suena muy fuerte. Es mejor utilizar palabras como probablemente errores, como faltas, equivocaciones o malas decisiones. Porque la palabra pecado, cuidado con eso porque es un poco fuerte. Si hablamos de errores, quizás es una palabra un poco más agradable al oído. Hoy la gente pareciera que ya no roba, comete fraudes. Hoy en vez de hablar de fornicación se habla de convivir. Hoy en vez de hablar de adulterio se habla de aventura. Y de esta manera se ha aminorado lo que es el concepto del pecado tal como lo enseña la palabra del Señor. Sin embargo, mis amados, la palabra del Señor no aminora el concepto del pecado. De hecho, si usted piensa de los 1189 capítulos de la Biblia, solo 4 hay ausencia de pecado. Los 2 primeros del libro de Génesis, los 2 últimos del libro de Apocalipsis. Todo lo que está en el medio es pecado. Es interesante. La Biblia habla acerca del pecado y la Biblia condena el pecado. Y eso es un poco lo que queremos observar en la palabra del Señor durante esta serie. Y debemos comenzar sí o sí, antes de hablar de algunos pecados que toleramos en nuestra vida, como es el que vamos a considerar el día de hoy, tenemos que definir el concepto del pecado. Y literalmente esta palabra tiene que ver con errar el blanco. Yo me imagino que usted lo ha escuchado alguna vez. Tiene que ver con eso, con fallar en el blanco.
Y primera de Juan capítulo 3, verso 4 nos entrega una definición acerca de este concepto. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Básicamente eso es pecar, es fallar a la ley que Dios ha establecido. Es como si yo no respeto una norma del tránsito, una ley del tránsito, me paso un pare. Bueno, en ese sentido estoy fallando, estoy infringiendo la ley del tránsito. Algo así es lo que ocurre con respecto a la ley de Dios. Si yo fallo a lo que Dios enseña, por lo tanto estoy pecando. Hay una confesión de fe que lo define como el concepto de el pecado es toda falta de conformidad a la ley de Dios o transgresión de la misma. Ahora es interesante que cuando hablamos de la ley de Dios no hablamos en forma plural, las leyes de Dios. Porque si esa fuese la forma, estaríamos diciendo, hay varias leyes y a veces yo fallo en una y a veces fallo en otra. Y en otras nunca fallo. Siempre que se habla de la ley se habla en singular, la ley de Dios. Y esto nos muestra de que es un todo la ley. Claro que tiene compartimentos, podríamos decir, que son distintos puntos de la ley, pero la ley es una sola. Por lo tanto, yo no puedo decir fallo algunas leyes de Dios y hay otras que no fallo. Cuando fallo en un punto, dice Santiago 2:10, he fallado a toda la ley de Dios. He fallado a toda la ley de Dios. Mis amados hermanos, el pecado es justamente eso. Es transgredir la ley de un Dios que es, ¿qué cosa? Santo, santo, santo. Nuestro Dios es completamente santo. Cuando nosotros fallamos a la ley de Dios, en definitiva estamos fallando al Dios de la ley. Por lo tanto, el pecado es una rebelión contra Dios. El pecado de alguna manera es una violación a la ley de Dios. Esto nos lleva a pensar, mis amados, de que de alguna manera el pecado no es algo sencillo, algo menor. Es que es transgredir lo que Dios ha establecido, es el Dios completamente santo y es transgredir su ley. Y mis amados, lo más probable es que nosotros pensemos que no hemos cometido pecados tan graves, tan groseros, tan públicos, probablemente. Pero es interesante, tal como nos leía David en el tiempo de la lectura de las ofrendas, el Señor Jesucristo, el estándar que coloca es interesante. Yo podría decir, jamás he matado a nadie. Pero bueno, probablemente sí me he enojado, sí he tenido envidia, sí he tenido odio hacia mi hermano, sí he insultado a alguien. Bueno, ¿qué dice Jesús? Fallaste a la ley de Dios. Eres tan culpable como si lo hubieses asesinado. ¿Es grave o no? Claro que es grave. Mateo capítulo 5, verso 27 al 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Y podríamos decir, no, yo estoy libre de esto. Pero dice el Señor Jesucristo, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Creemos por lo tanto que el adulterio es un pecado grave? Claro que sí. Sin embargo, Jesús dijo que mirar a una persona con lujuria es también grave. Ahora, no solamente el pecado es una rebelión contra Dios, no solamente es transgredir su ley, sino, mis amados hermanos, el pecado también es maligno. ¿A qué me refiero con eso? En el ámbito de la medicina, algo maligno describe un tumor que tiene un extraordinario potencial para crecer, que se expande invadiendo los tejidos. Poco a poco comienza a inmiscuirse por todo el cuerpo, provocando una metástasis en todos los lados del cuerpo. Si se le deja sin atender, la malignidad tiende a filtrarse y extenderse por todo el cuerpo y finalmente provoca la muerte. Dice este autor, del cual es basada esta serie, el pecado es una malignidad espiritual y moral. ¿Lo había visto de esa forma? Una malignidad. Si lo dejo sin atender, prácticamente me va a destruir. Pero si estamos hablando de una mentira, estamos hablando de algo que sentí en mi corazón. ¿A quién va a afectar? Bueno, el pecado es una malignidad. Poco a poco comienza a carcomer, comienza a destruirme. ¿Cuál es su concepto del pecado? ¿Cómo ve el pecado? Hay un libro interesante que se titula Lo pecaminoso del pecado.
que lo escribió un puritano, y es interesante. Grabe en su mente toda la descripción que hace acerca del pecado. Él dice, el pecado es vil, feo, odioso, maligno, pestilente, pernicioso, espantoso, agresivo, ponzoñoso, virulento, villano, abominable y mortal. ¿Es para usted así el pecado? Bueno, mis amados, ¿qué pasa entonces para nosotros los creyentes? ¿Qué pasa para los hijos de Dios? ¿Cuál es la convocatoria para un hijo de Dios? Dice la palabra de Dios que nosotros estamos llamados a la, ¿qué cosa? Santidad. Y es interesante ahí en 1 Corintios capítulo 1, y quiero llevarles para allá brevemente. Vamos a estar mirando varios textos. 1 Corintios capítulo 1. Usted puede recordar que la ciudad de Corinto era una ciudad que estaba repleta de inmoralidad, era un puerto donde llegaban los marinos justamente a buscar distintas mujeres que pudiesen haber en este sector. Se dice que había 1000 sacerdotisas que se renovaban anualmente, que practicaban la prostitución. De hecho, la palabra corintiar se utilizaba como sinónimo de lo que era fornicar. Vamos a Corinto a corintiar, decían los marineros. Ese es el lugar donde lo pasamos bien, donde tenemos relaciones sexuales desenfrenadas. Eso era la ciudad de Corinto. Sin embargo, Dios, por su gracia, estableció una iglesia en esta ciudad, fundada por el apóstol Pablo. Y dice 1 Corintios capítulo 1, verso 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, en esa ciudad perversa de maldad. Dice, a los, ¿qué cosa? Santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Cree usted, mi querido hermano, que la santidad es algo que Dios nos convoca a hacer? ¿Lo cree? Bueno, aquí lo enseña la palabra del Señor. Dice el apóstol Pablo que ustedes los corintios son santificados. ¿Qué significa eso? Que ustedes fueron cortados, apartados de ese mundo en el cual viven en Corinto, de esa perversión, de la prostitución, de todo eso que les rodea. Fueron apartados para vivir y servir a Dios. ¿Y por qué entonces ahora dice llamados a ser santos? ¿No que ya fueron santificados? Bueno, es porque todo creyente genuino en el Señor ha sido ya cortado, separado de este mundo para Dios, pero ahora debe vivir conforme a lo cual ha sido llamado. Eso es lo que se conoce como una santificación posicional o una santificación progresiva en nuestra vida. ¿Usted es santo? ¿Es santo? ¿Es llamado a la santidad? Bueno, la santidad es algo que nos debe convocar a todo creyente. Los corintios eran santos posicionalmente, pero ahora debían comportarse como un santificado. Y esa es la convocatoria de la palabra del Señor para todo creyente. Dice 1 de Pedro 1, verso del 15 al 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, dice, en toda vuestra manera de vivir. No solamente en los pecados más públicos, groseros, o que podemos ver más, en toda vuestra manera de vivir. Cuando hablo, cuando como, cuando miro, sea cual sea la práctica, en toda mi manera de vivir debo ser santo. Dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Esa es la convocatoria para nosotros. Si vamos a considerar dentro de esta serie diversos pecados que a veces no consideramos o no hablamos y que no son, podríamos decir, algo que consideramos como pecado. Vamos a considerar en 5 semanas, como ya Pastor Cristian nos decía, hoy vamos a hablar del orgullo, vamos a hablar de la ansiedad y la frustración, vamos a hablar de la falta de dominio propio, vamos a hablar de los pecados de la lengua y finalmente vamos a hablar de la falta de contentamiento. ¿Es pecado eso? Bueno, la palabra del Señor lo llama pecado. Y hoy vamos a considerar entonces el orgullo, un tema tremendamente importante para nosotros, amados. El orgullo llega a ser la raíz de muchos de nuestros problemas. Y vamos a considerar en la palabra 3 ideas generales,
tres ideas que observamos en la palabra acerca del orgullo. En primer lugar, el orgullo y su esencia. ¿Qué es el orgullo? Se dice que es más fácil reconocer el orgullo que definir este concepto, ¿verdad? Yo puedo fácilmente decir, no, él es una persona orgullosa, pero cuesta definir este concepto. Y de hecho, no podríamos ser tan dogmáticos con un concepto. Un diccionario lo define como confianza y atención excesivas en las habilidades, los logros, la condición, las posesiones o la posición que uno posee. Es decir, es que yo estoy confiando en mis propias capacidades, en mí mismo. Esa es la idea. Me gustó la palabra confianza. Esa es como la idea de lo que es el orgullo. En definitiva es que yo me creo superior. Eso es el orgullo. Algunos sinónimos de esta palabra es la arrogancia, presunción, engreimiento, autosuficiencia, jactancia y petulancia. Eso es básicamente lo opuesto a la humildad, ¿verdad? Cuando uno reconoce a los demás como superiores a él mismo, bueno, el orgullo es lo opuesto. Es cuando uno cree que todas estas capacidades, la formación, las habilidades, lo que yo soy, es superior a las personas que me rodean. Es básicamente un énfasis en el yo, en mí mismo. Y actualmente esto es algo tan solapado, pero se enseña mucho acerca de esto. Tu autoestima. ¿Aparece en la Biblia en alguna parte eso? De que yo debo amarme a mí mismo, que yo debo autoestimarme, o yo debo autoexaltarme, autogratificación, amor propio. Bueno, si observamos en la palabra del Señor, esta fue la base de la caída de Satanás. En Isaías capítulo 14. Esto fue lo que motivó la primera tentación en la tierra. Piensa en ti, Eva. Piensa en ti misma. ¿No quieres ser como Dios? Eso es atractivo. Tú vas a ser como Dios. Esto fue lo que Satanás utilizó en la tentación del Señor Jesucristo, allá en Lucas capítulo 4. Piensa en ti. Que las piedras se conviertan en pan. Sáciate. Esto es lo que caracteriza a los pecadores de los postreros tiempos en 2 Timoteo capítulo 3. Amadores, ¿de qué cosa? De sí mismo. ¿Eso se habla como algo bueno o algo malo? Amadores de sí mismos. Bueno, eso es el orgullo. Mis amados hermanos, el orgullo es pecado delante de Dios. Eso es algo que podríamos casi decirlo, es obvio, pero tenemos algún texto, tenemos allá Proverbios capítulo 21, verso 4, dice, altivez de ojos, y esa es la idea, mirar por encima a los demás, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son, ¿qué cosa? Pecado. Cuando yo tengo este sentir con respecto a las personas que me rodean, altivez de ojos, cuando yo miro a los demás por debajo, cuando yo creo que soy superior a los demás, bueno, estoy pecando delante de Dios. Eso es lo que estoy haciendo. Ahí en Romanos capítulo 1, verso 30 se menciona un gran listado de pecados y dice ahí, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos. Pecados delante de Dios. Pero no solamente es un pecado, mis amados. La palabra del Señor se encarga de mostrarnos que el orgullo es repugnante delante de Dios. No solamente es un pecado delante de Dios, sino que Dios lo aborrece, lo abomina. Dice Proverbios capítulo 6, capítulo 16, verso 5, abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Abominaciones a Jehová, ¿qué cosa dice? Todo altivo de corazón, Dios lo aborrece. Ahí en Proverbios capítulo 6 es un texto donde nos habla que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. ¿Y qué es lo primero que dice? ¿Qué cosa? Los ojos altivos. Proverbios capítulo 6, verso del 16 en adelante. Dios lo aborrece. Dios aborrece al soberbio. Dios aborrece al orgulloso. Dios aborrece a aquel que tiene esta forma de dirigirse hacia los demás. Con soberbia, con orgullo. Y uno puede decir, pero no estoy afectando a nadie, es algo interno. Bueno, es pecado delante de Dios. El orgullo es repugnante delante de nuestro Dios. Pero no solamente es repugnante delante de Dios, sino que también es sutil delante de nosotros. Se ha dicho que el orgullo es casi comparable a
a tener una marca en la espalda, como algunas personas hacían, ¿verdad? O hacen los estudiantes cuando colocan algún mensaje en la espalda y toda la gente se está riendo y la persona no lo ve, pero todos se ríen. Bueno, algo así es el orgullo. Es como tener una marca en la espalda. Otros pueden verla claramente, pero nosotros no lo vemos. Todos observan que yo soy orgulloso, pero yo no me considero orgulloso. Eso pasa con el orgullo. ¿Se acuerda del fariseo? Ahí en Lucas capítulo 18, vamos a hacer énfasis un rato más a eso. ¿Qué ceguera en su mente, en sus ojos? Diciendo, agradeciendo a Dios que Él era el mejor, que no era como estos pecadores, cuando al mismo tiempo que Él estaba orando, estaba manifestando ¿qué cosa? Orgullo. El orgullo es más fácil verlo en otros que en nosotros mismos, ¿o no? Es tan sutil el orgullo que a veces no nos damos ni cuenta y ya estamos atrapados en eso. Es tan sutil que ahora mismo yo puedo estar sintiendo orgullo mientras estoy predicando. Es tan sutil que podemos sentirlo a pesar de que estamos sirviendo a Dios. Y podemos estar teniendo orgullo en nuestro corazón. Una vez leí una historia, no recuerdo dónde, de un joven que se ganó una medalla como premio al hombre más humilde. Pero se la quitaron cuando se la puso. Eso es justamente lo que pasa. Es tan sutil el orgullo. Es tan sutil en nuestras vidas. Eso es lo que ocurre. Es por eso que necesitamos tanto que nos examinemos delante de la palabra del Señor. ¿Qué áreas en mi vida probablemente necesitan ser trabajadas en humildad delante del Señor? ¿Habrá algo? ¿Habrá algún área en mi vida en la que realmente yo esté manifestando orgullo hacia los demás? Bueno, eso nos lleva a la segunda idea bíblica que observamos acerca del orgullo. El orgullo y su extensión. No solamente el orgullo y su esencia. ¿Qué es el orgullo? Hemos visto, sino también el orgullo y su extensión. ¿En qué áreas se aplica el orgullo? Bueno, hay muchas áreas en las cuales podemos ver el orgullo, pero de manera particular vamos a mencionar 4 ideas generales. Una de ellas es orgullo de creernos muy morales, muy buenos. Y ahí es donde está el pasaje de Lucas capítulo 18, verso 11. Quiero invitarle a ir ahí en su Biblia. Dice así la palabra del Señor. Lucas capítulo 18, verso 11. Y aquí tenemos a este fariseo que está orando a Dios. Y él va a decir así delante del Señor, está orando. Y dice, capítulo 18, versos del 9 en adelante, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Recuerda usted que una parábola es una historia inventada por el Señor, que es sencilla, pero que tiene un mensaje profundo. Dice el verso 10, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Recuerde que los fariseos eran religiosos, personas que amaban la ley, que querían obedecer la ley. Los publicanos eran estafadores de los judíos. Y dice 11, verso 11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Porque los otros hombres son ¿qué cosa? Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano pecador. Eso es un peligro que generalmente ocurre con respecto al orgullo. Es el orgullo de creernos que yo en realidad soy bastante mejor que las personas que me rodean. ¿Ves que yo vivo una vida mucho mejor? Es que yo no he hecho tales cosas como aquellos hermanos que me rodean. Y comienzo a compararme mirando a los demás y yo digo, ellos son más pecadores que yo. Yo pareciera que no soy tan pecador. Bueno, eso es lo que estaba pasando por la mente de este fariseo en esta parábola. Y eso es lo que justamente erramos cuando creemos que somos superiores a los demás. ¿Por qué? Porque vivimos una vida quizás más agradable delante de Dios, porque leo mi Biblia más que los demás, porque conozco más que los demás, porque quizás oro más que los demás. Y todas esas cosas son buenas, pero en definitiva, ¿qué estoy haciendo? Mirando a los demás por debajo. Bueno, y la pregunta es, ¿cómo usted mira a las personas que le rodean? ¿Hay algo ahí en el corazón que quizás le hace sentir superior a los demás? ¿Un orgullo interno de que quizás soy mejor delante de Dios?
Bueno, otra clase de orgullo es el orgullo de creer, de tener la doctrina o la forma correcta. Ahí en 1 Corintios capítulo 8, verso 1 dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Es interesante este texto porque justamente estaba pasando que los corintios, que estaban discutiendo por muchas cosas, ellos estaban de alguna manera siendo celosos de este conocimiento que tenían con respecto a lo que era lo sacrificado a los ídolos. Y es justamente eso lo que estaba haciendo que se jactaran delante de los demás. El conocimiento es bueno, ¿no? ¿Amén? ¿Qué pasó en el libro de Oseas, en el Antiguo Testamento? El pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Dios nos llama a conocerle. Pero el conocimiento para poder contender contra otros, para pelear, para hacer disensiones, eso no tiene ni un sentido. El conocimiento por sí mismo envanece si no está nutrido por el amor, dice Pablo. Y eso es interesante, amados, porque hay tanta pelea a veces. Discusiones, ¿por qué? Porque yo tengo una posición diferente, porque yo creo esto. Porque yo tengo una mirada en la palabra que es diferente, una postura teológica diferente, y las personas discuten y discuten y discuten. Teníamos un compañero en la facultad que le decíamos veneno de áspid, le decíamos. Porque le encantaba discutir, y si uno pensaba A de un pasaje, él pensaba B. Si uno creía una cosa, él creía lo otro. ¿Por qué? Porque lo único que le gustaba era llevar la contra y discutir y pelear. Bueno, eso justamente pasa. Hay verdades doctrinales en la palabra que ya están claras a través de la historia, que no son muchas. Y por las otras cosas, mis amados, no vale la pena estar peleando. Porque a veces esas cosas las abanderamos y comenzamos ¿a qué cosa? A jactarnos delante de los demás. ¿Por qué? Porque tengo quizás mayor conocimiento por mi formación, por lo que yo creo, o por la forma de hacer las cosas. No, si mi forma de criar a los hijos es mejor, o mi forma de vivir mi vida cristiana es mejor. Yo vivo una vida más estructurada, más ordenada, ese pasa todo el día acostado en la cama. Y comenzamos a compararnos. Y comenzamos a sentir orgullo delante de los demás. Bueno, eso justamente es tener orgullo de la doctrina o la forma de hacer las cosas. A veces por pequeñas cosas, pero eso es una manifestación de orgullo. Otra cosa es el orgullo por el éxito. Y esto es interesante que en 1 Corintios capítulo 4 justamente el apóstol Pablo les dice esto a los corintios. Dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Y es interesante porque a veces, ¿qué empezamos a hacer? Bueno, yo soy superior a los demás, ¿por qué? Por las cosas que he logrado. Aquí están todas mis condecoraciones, todas las cosas que he logrado, mis títulos, mis diplomas, lo que he alcanzado, mis posesiones, mi casa, mi auto, todo lo que tengo. Yo soy mejor. Yo soy mejor que los demás. Éxito en lo espiritual, éxito en lo laboral, éxito en lo profesional. Pero Pablo dice, ¿pero quién te distingue? Dice, ¿o qué tienes que no hayas recibido? En otras palabras, lo que tú tienes, si eres profesional o si tienes tantos recursos, ¿lo ganaste tú mismo o alguien te lo dio? Eso está diciendo Pablo. Y si lo recibiste, si alguien te lo dio, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Porque, amados hermanos, tendemos muchas veces a pensar de que yo soy quien soy por mi fuerza, mis méritos, mis manos hicieron lo que yo soy. En definitiva, mi esfuerzo personal. En 1 de Samuel, capítulo 2, verso 7, dice, Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. En otras palabras, si yo he llegado a ser alguien, ¿es solo por quién? Por Dios. Por nuestro Señor. ¿Qué voy a yo jactarme frente a los demás si todo lo que soy es por Dios? Dijo Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 15, por la gracia de Dios soy lo que soy. Si algo he logrado en mi vida, si algo he alcanzado, si algo estoy haciendo para el Señor, si algo estoy haciendo para su obra, es todo por la gracia de Dios en mi vida.
Es porque Él ha obrado de manera soberana, porque Él me ha rescatado por su gracia, porque Él me permite servirle por su gracia y más encima añade a eso bendiciones tras bendiciones, posesiones y tantas bendiciones que nos da por añadidura. ¿Tengo algo de qué jactarme? ¿De mirar a los demás con desprecio? Bueno, estamos peligrando muchas veces cuando miramos a los demás hacia abajo. Orgullo por el éxito. Pero otra clase de orgullo también es el orgullo al no depender de Dios. Y quiero invitarle a ir a Santiago capítulo 4, verso del 15 al 16. Y este es un orgullo tan sutil que manifestamos muchas veces en nuestra vida. Se le tiende a llamar la autosuficiencia. Es de alguna manera creer que yo puedo hacerlo todo sin acudir a Dios. Y esto es lo que observamos aquí en Santiago capítulo 4, versos del 15 al 16. Podemos leer desde el verso 13. Dice Santiago: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Dice: porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es interesante que aquí había personas, de manera hipotética, está diciendo: bueno, hay personas que están planificando toda su vida. Vamos a ir para allá, vamos a organizar, vamos a hacer negocios, vamos a producir esto, vamos a ganar. Y listo, estamos listos, vamos a ganar. Y él dice: pero no saben lo que será mañana. Y él dice: porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es como cuando en la mañana vemos un poco de neblina y luego ya al mediodía ya no está. Así se fue. ¿Y tú crees que puedes planificar mañana, 2 meses, 3 meses, todo un año? Ahora, eso no quiere decir que sea mala la planificación. Dios nos manda a planificar. Pero lo que está aquí condenando de alguna manera es no poner a Dios en el centro de sus planes. Dice el verso 15: en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Dice el verso 16: pero ahora, ¿qué cosa? Os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es, ¿qué cosa? Es pecado. ¿Eso es pecado? Si yo estoy organizando mi vida, estoy haciendo mi agenda, estoy planificando, estoy haciendo tantas cosas, incluso para el ministerio podríamos decir. Bueno, si yo no le consulté al Señor, si no hablé con Él, si no oré, si no pedí su consejo, su dirección, si no puse a Dios en el centro de la ecuación de mi vida, eso es jactancia, eso es orgullo, eso es autosuficiencia, es creer que yo puedo hacerlo todo sin depender de Dios. Es el orgullo de no depender de Dios en nuestra vida. Eso es básicamente. De alguna manera, mis amados, mostramos orgullo cuando no pensamos en Dios. ¿Le ha pasado que a veces amanece en la mañana, está haciendo sus cosas al mediodía y todavía nuestra mente no ha pensado: mi Dios, no he orado, no he pasado tiempo con Él, no he meditado en algún texto, como que vivo mi vida simplemente y avanzo? Eso es orgullo. Eso es orgullo. Es no poner a Dios en el centro de nuestra vida, no estar consciente de Dios en nuestra vida. Y eso es lo que en este caso Santiago condena. Eso es soberbia, dice él, es arrogancia, es jactancia, porque no sabes lo que mañana va a pasar, dice él. No sabes si mañana vas a vivir, no lo sabes. No tienes la vida segura en tus manos. En todo momento dependemos absolutamente ¿de quién? De Dios. En todo momento. Dios es el único que no depende de nada. Ayer estábamos en una examinación pastoral con Pastor Cristian y se preguntaba acerca de ese concepto, la aceidad de Dios. ¿Qué significa eso? Dios no depende de ninguna circunstancia, de ningún ente, de ninguna persona externa a Él para vivir. Juan capítulo 5, verso 26. ¿Verdad? El Padre tiene existencia en sí mismo, el Hijo tiene existencia en sí mismo, no depende de nada ni de nadie, pero nosotros sí. Nosotros dependemos absolutamente de Dios en todo momento, en todo lugar. Si Dios quisiera que nuestra vida se acabe ahora, en este mismo instante se acaba. Dependemos en todo momento de nuestro Dios. Qué arrogante es pensar que yo puedo dominar mi vida y hacer cosas.
Eso es arrogancia, es orgullo. Cosas prácticas en las que manifestamos el orgullo. Manifestamos orgullo cuando nos creemos superiores por los años que llevamos en el Evangelio. Y eso es una forma tremenda. A veces uno llega a alguna iglesia de visita y te dicen, bueno, él es un hermano de los fundadores de la iglesia, él puso el primer ladrillo, venga, tóquele la mano. Es una leyenda. Bueno, gloria al Señor. Pero él no lo hace superior. Quizás llevar años en el Evangelio. A veces nos jactamos por la experiencia. No, si yo he vivido tantas cosas en el Evangelio, tengo toda una vida, toda una historia que contar. Bueno, mostramos orgullo cuando nos creemos superiores por los años que llevamos en el Evangelio. Manifestamos orgullo cuando nos creemos superiores por haber estado en los comienzos de una iglesia. Manifestamos orgullo cuando nos jactamos por nuestro apellido, nuestra familia, la mejor familia que hay, la más unida, la más bonita. Manifestamos orgullo cuando nos creemos superiores por nuestro poder adquisitivo, por el tamaño de nuestra casa, por nuestras posesiones. Manifestamos orgullo. Manifestamos orgullo cuando creemos que nuestra forma de hacer las cosas es mejor que la de los demás. Manifestamos orgullo cuando nos jactamos por nuestra formación académica y nuestros estudios. Manifestamos orgullo cuando nos creemos superiores por estudios teológicos o académicos. Manifestamos orgullo cuando nosotros nos creemos superiores por nuestros talentos, por las cosas que podemos hacer, nuestras capacidades. Nadie hace lo que yo hago. Nadie es tan capaz como yo. Manifestamos orgullo cuando nos jactamos por nuestros hijos. Él es el mejor. Él es el mejor de todos. Hace todas las cosas a la perfección. Él es el mejor portado. Mi hijo es el mejor. Puedo manifestar orgullo. Manifestamos orgullo cuando creemos que tenemos el mejor ministerio. Oh, pero estamos sirviendo al Señor, pero este es el mejor ministerio, que funciona mejor, el más ordenado. Manifestamos orgullo cuando nos creemos superiores al servir al Señor y querer que otros nos observen. Manifestamos orgullo. Eso me lleva a jactarme y a manifestar orgullo. Pero mis amados hermanos, ¿qué viene a su mente cuando pensamos en el mayor ejemplo de humildad que pueda haber sobre la tierra? Escucha las palabras de Jesús cuando estuvo en esta tierra. En Juan capítulo 5, verso 19. No puede el Hijo, hablando del mismo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. El Dios eterno, la segunda persona de la Trinidad, está diciendo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. En Juan 5:30 dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad. Dijo también Jesús en Juan 5:41, gloria de los hombres no recibo. El Dios eterno, el Dios encarnado, gloria de los hombres no recibo. Yo no vine a ser aplaudido acá. Yo vine a servir. Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Dice Juan 7:16, mi doctrina no es mía. Juan 7:28, no he venido de mí mismo. Juan 8:28, nada hago por mí mismo. Juan 8:42, no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Juan 8:50, pero yo no busco mi gloria. Qué tremendo, amados hermanos, personas que llenan auditorios, hacen una charla motivacional, se llevan una buena ofrenda y se llevan la gloria. Dice la palabra del Señor, no a nosotros, oh Dios, sino a ¿quién? A tu santo nombre da gloria. Nadie más merece la gloria y el perfecto Dios hecho hombre está manifestando completa humildad, al punto que Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Filipenses capítulo 2, quiero invitarle a ir para allá. Ahí en esta carta observamos una iglesia que tenía varios problemas internos porque justamente habían algunas discusiones, sobre todo entre dos hermanas, Evodia y Síntique, que estaban peleando, estaban discutiendo y tenían un problema entre ellas, podríamos decir sencillo, pero esto estaba causando problemas a nivel de la iglesia. Y el apóstol Pablo, con mucha sabiduría, inspirado por el Espíritu Santo, va a animarles a la iglesia en general a la humildad. A la humildad. En muchas ocasiones durante esta carta. Y dice Filipenses capítulo 2, verso 1, verso
3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, dice. Antes bien, ¿con qué cosa? Con humildad, estimando cada uno a los demás como, ¿qué cosa? Como superiores a él mismo. ¿Cómo hacer eso, Pablo? ¿Cómo es posible llegar a ese punto? Bueno, y Pablo va a presentar un ejemplo precioso acerca de la humildad. Dice el verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y va a hablar después de Epafrodito, y va a hablar de Timoteo, y va a hablar de sí mismo. Pero en esta ocasión Pablo va a poner el ejemplo supremo, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice en el verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esto fue lo que Cristo hizo mentalmente. Este fue el sentir de Cristo, la humildad. ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo él demostró su humildad? Y dice el texto ahí en el verso 6, el cual siendo en forma de Dios. Decir en forma de Dios es otra forma de decir es Dios. Cuando hablamos, tiene forma de una espada. Bueno, en definitiva es una espada. Cuando está diciendo en forma de Dios, está diciendo Él es Dios. Él siendo Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice el verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Señor Jesucristo nos mostró el mayor ejemplo de humildad. Él siendo el Dios de la gloria, se humilló para venir a esta tierra, para agacharse a la altura de los pies, lavar los pies de sus discípulos e ir a la cruz a morir por los orgullosos como nosotros. El humilde por los orgullosos, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Hay un autor que en un libro que se llama Humildad justamente dice, en Jesús vemos cómo el Hijo de Dios tomó un lugar de entera subordinación, dando a Dios el honor y la gloria que le es debida a Él. Y lo que Jesús enseñó tan frecuentemente fue lo que en verdad a Él le fue hecho. ¿Qué cosa dice él, comillas? El que se humilla será exaltado. Como fue escrito, Él se humilló a sí mismo. Por lo tanto, Dios lo exaltó a lo sumo. Sé humilde y Dios te va a exaltar. Eso fue lo que pasó con el Hijo. Si tú te humillas delante de Dios, Dios te va a exaltar. Pero no te creas algo que no eres. No te creas superior a los demás. Mis amados hermanos, la palabra nos muestra claramente que Dios se opone completamente, su mano está en contra del orgulloso y el arrogante. Pero el humilde, Él es condecorado por Dios, es bendecido por Dios. Dice Salmo 18, 27, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los ojos altivos. Salmo 138, 6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Dice Isaías 2:12, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido, va a ser destruido. En cambio el humilde tiene su bendición. Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Aquel que reconoce que no es nada y no es nadie. Aquel que reconoce delante de Dios, Dios sin ti yo no soy nada. Aquel que se humilla delante de Dios diciendo, Señor, estoy en bancarrota espiritual. Solo te necesito a ti. Yo no puedo hacer nada para salvarme. Yo no puedo hacer nada para ganar tu favor. Aquel que se humilla delante de Dios. Aquel que reconoce su banca espiritual. Dice la palabra, Él es dichoso. Él es bienaventurado. Él es feliz. Porque él ha reconocido que no hay nada en su vida, nada con lo cual pueda jactarse delante de Dios. Dice Salmo 34, 6, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Isaías 66, verso 2. Me encanta ese texto. Mis amados, dice la palabra del Señor, mi mano hizo todas estas cosas. Y si todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. ¿Y qué cosa dice? Y que tiembla a mi palabra.
y que tiembla a mi palabra. El Señor ama a aquellos que se humillan delante de la palabra del Señor y dicen, Señor, te necesito. Necesito de ti, necesito tu palabra, necesito tu consejo. Pero el orgulloso que no busca a Dios, el orgulloso que cree que puede por sí mismo, él es condenado por Dios. La pregunta es, ¿te humillas delante de la palabra de Dios? ¿Tiemblas a la palabra de Dios? ¿Tiemblas a su palabra? ¿Tienes reverencia delante del Dios, creador de los cielos y la tierra? ¿Tienes reverencia delante del consejo eterno de Dios? Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El humilde de corazón. Dice Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú. Oh Dios, ¿será buen momento para humillarse delante del Señor? ¿Será momento para quebrantarse delante del Señor y decir, Señor, no puedo hacer nada para agradarte, no puedo hacer nada para ganar tu favor, solo me queda humillarme delante de ti y reconocer que te necesito en mi vida, necesito de tu gracia cada día, necesito tu palabra, necesito tu consejo, tu dirección. ¿A quién te pareces más? ¿Te pareces más a un orgulloso, soberbio? ¿O te pareces más a un humilde que tiene un corazón contrito y humillado delante de Dios? ¿Pasas más mostrando tus condecoraciones o pasas más humillado de rodillas delante del Rey de Reyes? ¿Eres un orgulloso o eres un humilde? Mis amados hermanos, no podemos terminar sin decir el terrible efecto del orgulloso. Hemos visto el orgullo y su esencia. ¿Qué es? El orgullo y su extensión. ¿En qué áreas estamos manifestando orgullo? Pero finalmente, el orgullo y su efecto. ¿Qué consecuencias tiene el orgullo en nuestras vidas y en nuestra relación con Dios? ¿Tiene consecuencias? ¿Afecta en algo? Bueno, en primer lugar, el orgullo nos hace olvidarnos de Dios. Porque cuando yo manifiesto orgullo, en definitiva, ¿quién es el Dios? Soy yo mismo. Por lo tanto, me olvido de Dios. ¿Recuerda usted cuántas cosas Dios hizo por el pueblo de Israel? Tomándolos de Egipto, sacándolos después de estar ahí 400 años, llevándolos por el desierto, alimentándolos. Y ahora en Deuteronomio capítulo 8, Él les está repitiendo la ley. Eso es Deuteronomio. Es segunda ley, es la repetición de la ley. Y Él le va a decir, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. La tierra de Canaán fluía leche y miel, era preciosa, maravillosa. Al entrar a poseerla, lo más probable es que iban a empezar a habitar en las casas que ya estaban listas. Tenían todo listo, provisión. Era un lugar abundante. Lo más probable es que saciándose, comiendo, teniendo todo lo que ellos querían, en algún momento se iban a olvidar de su Dios. Y Dios les advierte, verso 13, dice, y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, dice, y se enorgullezca tu corazón. Y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, que te ha rescatado, que te redimió de Egipto. Cuídate. No te olvides cuando ya tengas la casa grande, cuando ya tengas un lugar cómodo para vivir. No te olvides quién te trajo acá. No te olvides. Y mis amados hermanos, es la misma tentación que a veces tenemos. Dios nos dice, no te olvides de quién te ha redimido, no te olvides de quién te ha rescatado. No te olvides de que si eres alguien hoy, es por la gracia de Dios. Y por ningún mérito propio, solo por su gracia. No te olvides cuando te sacies, no te olvides cuando estés en tu casa. No te olvides cuando estés disfrutando de tantas bendiciones, no te olvides de Dios. Porque eso es orgullo, dice, y se enorgullezca tu corazón. Y te olvides de tu Dios. Cuidado, amados hermanos. Tan fácil es olvidar a nuestro Dios.
Es muy fácil olvidar a Dios. En 1 Corintios 1, del 26 al 29, se nos dice claramente que el Señor nos ha rescatado, nosotros siendo indignos, nosotros siendo lo más necio, lo más vil, lo más vergonzoso. Y dice el verso 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. No se escogió por ser se ganó la lotería con nosotros, por ser las mejores maravillas nos escogió Dios. Lo menospreciado escogió Dios, dice el texto, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de ¿qué cosa? Que nadie se jacte en su presencia. ¿De qué tengo que gloriarme yo delante de Dios? De nada. Todo ha sido su gracia en mi vida. El orgullo también nos hace rebelarnos contra Dios. No solamente olvidarnos de Dios, sino ya ir en afrenta contra Dios. Eso hace el orgulloso. No simplemente se convierte en el Dios de su vida, sino que ahora el Dios verdadero va en contra de él. Y eso es interesante porque tenemos ejemplos de eso en la palabra. Uno de esos es el rey Usías. El rey Usías, que en general agradó a Dios durante su vida, pero al final de su vida su corazón se enalteció. Dice el texto, más cuando ya era fuerte, ahí en 2 de Crónicas 26, más cuando ya era fuerte el rey Usías, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Qué tenía que él estar haciendo allá? Nada. Se rebeló contra Dios y contra sus designios, contra su ley. ¿Por qué? Porque él ya era fuerte. Él finalmente dijo, yo soy el rey. Yo soy el rey. Tristemente este hombre terminó muerto con lepra por ser un orgulloso, un arrogante, porque su corazón se enalteció delante de Dios, porque cuando ya era fuerte se olvidó de Dios y se rebeló contra Dios. Y eso es un efecto del orgullo, olvidarnos de Dios, rebelarnos contra Dios, pero el orgullo también nos hace ser desagradecidos hacia Dios. Y esto fue lo que pasó con el rey Ezequías en el Antiguo Testamento, 2 de Crónicas 32. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no respondió al bien que le había sido hecho, sino que, ¿qué cosa dice? Se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. La ingratitud es una muestra de orgullo. ¿Dio gracias hoy cuando se levantó? ¿Dio gracias por estar respirando? ¿Dio gracias por estar viviendo? ¿Dio gracias por su familia a Dios? Cuando come, va de cabeza al plato, o agradece a Dios. Agradece a Dios. Bueno, Ezequías se olvidó del bien que Dios le había hecho. ¿Cuán fácilmente olvidamos los bienes de Dios? ¿Qué pasaría si hiciéramos un listado de cuántas bendiciones Dios nos ha dado? ¿Cree que habría razón para enorgullecernos, para jactarnos? Bueno, otra consecuencia, otro efecto del orgullo finalmente es que el orgullo, mis amados hermanos, nos destruirá. El orgullo nos destruirá. Dice Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. El orgullo, amado hermano, te va a destruir. Muchos siervos del Señor terminan fracasando en su vida delante del Señor. ¿Por qué? Por su orgullo. Por un orgullo que finalmente sus luchas, tentaciones no se las cuentan a nadie. No quieren verse vulnerables delante de otros. Porque creen que pueden solos. Porque creen que pueden sin pedir ayuda. Porque creen que pueden sin pedir el consejo de otros. El orgullo destruye. El orgullo destruye. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste, su mano está en contra de los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Se acuerda de Nabucodonosor que lo vimos en el estudio bíblico este día miércoles? El gran Nabucodonosor, el hombre que dijo, esta es mi Babilonia, este es mi lugar, yo lo construí con mis propias manos, yo soy el soberano, yo soy el poderoso. Mientras estaba hablando, Dios lo destruyó. Ahí quedó Nabucodonosor. Ahí quedó humillado, ahí quedó comiendo, paseándose. Y dice el verso 34 del capítulo 4,
Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo, que no soy yo, que es el Señor, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, que no soy yo, dijo Nabucodonosor, que es el Señor, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dice el verso 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y memorícese esto, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Qué dice el texto? Y él puede humillar a los que andan con soberbia. Amados hermanos, cuando sentimos ese orgullo, esa jactancia de decir, todo esto lo he construido yo mismo, todo esto yo lo he logrado con mis propias fuerzas, esta es mi Babilonia. Bueno, en ese mismo momento Dios puede quitar todo eso y puede humillarnos delante de Él. Es interesante que construí hace algún tiempo el Salón de los Orgullosos, en algún momento se los presenté. Y esto es una buena imagen para poder entender lo peligroso que es el orgullo en la palabra del Señor. Es como una especie de la galería de los héroes de la fe de Hebreos 11, pero del Salón de los Orgullosos, en la palabra de Dios. Y dice así, es pues el orgullo, la arrogancia del corazón, los ojos altivos que se levantan. Porque por él alcanzaron mal testimonio los antiguos. Por el orgullo entendemos haber sido introducido el pecado en el universo por Satanás. De modo que al querer exaltarse por encima de Dios, existió lo que antes no existía. Por el orgullo Eva comió del fruto prohibido, creyendo la mentira de Satanás, de que llegaría a ser tan sabia como Dios. Por el orgullo Caín miró con envidia a su hermano Abel, al cual finalmente mató, convirtiéndose en el primer asesino. Por el orgullo Lamec, descendiente de Caín, creó el primer poema registrado de la humanidad, jactándose de ser un asesino. Por el orgullo Nimrod, fue el primer poderoso que se rebeló contra Jehová, llevando a las personas a construir la Torre de Babel, un monumento que muestra la altivez humana en contra de Dios. Por el orgullo Nadab y Abiú, ofrecieron fuego extraño delante de Dios, decidiendo hacer las cosas a su manera en vez de obedecer a Dios. Por el orgullo Aarón y María murmuraron en contra de Moisés, queriendo ocupar su lugar, luego de lo cual fueron castigados por Dios. Por el orgullo Abimelec, el hijo de Gedeón, tuvo un deseo de poder que le llevó a 70 de sus hermanos, a perder a 70 de sus hermanos. Por el orgullo Absalón, quiso usurpar el trono de su propio padre, el rey David. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Amán, Nabucodonosor, de Herodes y otros paganos, que por sus corazones orgullosos quisieron rebelarse contra Dios y contra su pueblo. Y todos estos, a pesar de sus malas acciones, que provenían de un corazón orgulloso, fueron castigados por Él como ejemplo para nosotros. La galería, el Salón de los Orgullosos. Es de esperar que usted no esté ahí, en ese listado. ¿Cómo detectar y trabajar con nuestro orgullo? Solamente para ir cerrando, debemos pedir a Dios que nos examine y nos ayude a identificar áreas en nuestra vida en las que toleramos o respetamos este pecado. Necesitamos aplicar el Evangelio en nuestra vida. Amados hermanos, cuando yo reconozco áreas en mi vida en las que necesito trabajar, bueno, es el Evangelio donde brilla la luz de Cristo nuestro Salvador. Necesitamos esforzarnos diariamente, pero dependiendo de la gracia de Dios. Debemos orar y depender del Espíritu, pero al mismo tiempo memorizar las Escrituras y meditar en ellas. Esfuerzo en la palabra. ¿Quiere ser humilde? Humíllese delante de la palabra. Pase tiempo con la palabra del Señor. Y finalmente necesitamos de otros que nos ayuden a ver lo que muchas veces nosotros no vemos. Solamente para cerrar, una ilustración que leí hace un tiempo atrás de un hombre, un pastor, un escritor, que habla acerca de que él cuando era profesor tuvo la oportunidad de celebrar el cumpleaños de una pequeña de su curso, del curso que él tenía a cargo. Y bueno, celebraron el cumpleaños, colocaron distintos adornos, todo era, el centro del cumpleaños era esta niña. Pero a lo lejos había un niño sentado en el rincón
enojado. Enojado. Porque estaba mirando cómo ella era el centro de atención. Los globos eran por ella. Los regalos eran hacia ella. Todo era para ella. Y este niño estaba enojado en un rincón. Y este hombre escuchó lo que la mujer, su madre, le dice a su pequeño y le dice: hijo, la fiesta no es tuya, sino que es de otra. Y este autor dice: Dios nos da una solución contra esto, pero tenemos que estar dispuestos a cambiar nuestra manera de ver la vida. Tenemos que estar dispuestos a admitir que este mundo no gira alrededor de nosotros. Y él dijo que es la fiesta de Dios y no la nuestra, y siempre ha sido la suya. Desde el principio del tiempo, Él fue, es y será el centro de todo, de su gloria y de sus propósitos. Amados hermanos, usted no es el centro del universo. Yo no soy el centro del universo. Dios es el centro y no nosotros. La fiesta es suya, la gloria es suya, el honor es suyo. Nosotros simplemente somos sus siervos. Amén. Padre, te damos tantas gracias, Señor. Quizás hay tanto que extraer, que mirar en tu palabra acerca de un tema tan amplio, Señor, en la Escritura. Pero gracias por enseñarnos, Señor. Padre, es nuestra oración, Señor, que a través de esta serie tú penetres con tu palabra en nuestros corazones, Señor. Que abras esas partes, Señor, esas coyunturas, esos tuétanos, Señor. Que los separes, Señor. Que llegues hasta el fondo de nuestro corazón, a aquellas áreas, Señor, que solamente nosotros conocemos, Señor. Y que tú conoces, Señor. Nuestro deseo, Señor, es que tu palabra cale profundo en nuestro interior. Y que nos muestre, Señor, que hay tanto que corregir, Señor. Tanto que trabajar, Señor. Padre, perdónanos, Señor, por muchas veces jactarnos frente a otros, Señor. Creernos algo que no somos, Señor. Creernos superiores por quizás tantas cosas, Señor. Creer, Señor, que hay superioridad, Señor, por un talento, una capacidad, una formación, Señor. Pero, Padre, hay tantas formas en las cuales mostramos a veces este orgullo, Señor. A veces no perdonando a otros. A veces no queriendo pedir perdón. A veces, Señor, no reconociendo que necesitamos de ti, Señor, en humildad, de tu palabra, Señor. A veces con orgullo, Señor, no querer venir a tu casa, Señor, porque creemos que no te necesitamos, Señor. Padre, hay tantas áreas, Señor, en la cual manifestamos orgullos en nuestra vida, Señor. Pero quiero rogarte, Señor, que hoy puedas, Señor, ayudarnos a humillarnos delante de ti, Señor. Tal como hemos visto en tu palabra, Señor, son dichosos aquellos que son pobres de espíritu, Señor, que reconocen su bancarrota espiritual, Señor. Se humillan delante de ti y te dicen: Señor, sin ti no puedo, Señor. Padre, te ruego que ese sea el sentir de cada uno de los que estamos acá, Señor. Y si hay alguien, Señor, que nunca se ha rendido delante de ti en arrepentimiento y fe, Señor, hoy pueda humillarse, Señor. Quizás toda su vida, Señor, él se ha creído el Dios. Quizás toda su vida ha creído que es mejor que los demás. Pero, Padre, que hoy sea el día en que se pueda rendir, humillarse delante de ti, Señor, y clamar por perdón y salvación, Señor. Porque sabemos en tu palabra que solo en Cristo hay perdón y salvación, cuando rendimos nuestra vida delante de Él en arrepentimiento y fe. Solo a través de su sangre, su perdón. Padre, te rogamos, Señor, que nos ayudes a honrar y glorificar tu nombre en la intimidad contigo, Señor. Ayúdanos a ser humildes de corazón, Señor. Gracias, buen Dios, por tu palabra. En Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén.